Pues nada, vamos a empezar. Bueno, buenas tardes, gracias por estar hoy aquí con la segunda entrega del Barrios de Alicante 3, rincones de nuestra ciudad. Además de barrios, bueno, vamos a hablar un poco de otras partes de la ciudad. En este caso, hablar también de cementerios. No solamente vamos a hablar de los cementerios de la ciudad de Alicante, sino de los que están dentro del término municipal de Alicante, como es el de Villafranqueza o el de Tángel. Me dejo fuera el de Tabarca, porque eso ya sería más ideal hablar del cementerio de Tabarca cuando hablemos de la isla de Tabarca. Además que tampoco he ido a ver el cementerio de Tabarca, con lo cual hablaría de algo que no conozco, ¿no? Bueno, como ha comentado José Ramón, todas estas charlas se retransmiten en directo, en streaming, desde la web de la sede, y todos los ciclos anteriores se pueden encontrar también en la propia web. Bueno, como siempre, se ve, ¿no? Sí. Como siempre digo, esta charla lo que pretenden es dar a conocer un poco la historia de los barrios de Alicante. Conocemos a lo mejor la historia de la ciudad, pero no tanto los barrios o algunos apartados que contribuyen a conocer pues, la historia de la ciudad, ¿no? En este caso, los cementerios. Y, bueno, animar a la gente a que escriba o que investigue sobre su calle, sobre su barrio, sobre su zona y que, bueno, pues igual que hacemos con estas charlas, que las difunda bien en revistas de fiestas o en periódicos locales, por ejemplo, y luego pues dar a conocer publicaciones relativas a los barrios o en este caso a los cementerios. La charla pasada fue la de la memoria del agua, la de enero. Esta es la de cementerios. Tenemos mercados en Alicante. En abril haremos la del extrarradio. Siempre me gusta hablar también de los barrios que están a las afueras de la ciudad, que nadie conoce. En este caso, el barrio del cementerio. Seguramente meteré alguna cosita más de otro barrio. En principio, si veo que se queda un poco corto con el barrio del cementerio, igual Sangueta o Aguamarga también podemos ponerlo. Y en mayo, que está todavía pendiente la fecha, es la de las infraviviendas. Bueno, barrios que no son realmente barrios, como pueden ser las Casitas de Papel y Casa Larga, que ninguno de estos dos barrios existen ya. Y entramos en el barrio que nos ocupa. En este caso vamos a hablar de cementerios más que de Alicante, como pone aquí, realmente es cementerios en Alicante, como he dicho. No solo hablo del cementerio que conocemos, sino del cementerio de San Blas, que ya no existe, del cementerio de Villafranqueza, de un proyecto de cementerio de Villafranqueza que no se llegó a hacer, y del cementerio de Tángel, que yo no sé si alguien conoce el cementerio de Tángel, pero en Tángel hay un cementerio que será como esto de grande, o sea, no es más. Bueno, estamos viendo en la foto, lo conocen, ¿no? El cementerio de Alicante. Luego hablaremos de él. Bueno, realmente antes de la existencia de los cementerios, como todos sabremos, a la gente se la enterraba en las iglesias, no solamente en las criptas, sino en los alrededores de la propia iglesia. También de los conventos, ¿no? Si va uno a una iglesia, normalmente siempre hay en alguna zona alrededor de la iglesia una zona llamada el fosar, o algo así, con un nombre parecido, donde, bueno, pues era el antiguo cementerio donde la gente se enterraba en el centro de las poblaciones. Ya reinando Carlos III en el siglo XVIII ya se empieza a hablar que bueno, eso de enterrar gente en el centro de la ciudad, al lado de tu propia casa, muy saludable no es, ¿no? Y tampoco en las criptas. Imagínense ustedes enterrar a la gente en las iglesias. Cuando uno entraba a una iglesia, el olor a muerto que hacía aquello era terrible. Por eso los incensiarios, las velas con aromas, bueno, era para tapar un poco el olor a muerto que hacían las iglesias. Estas prácticas, aunque se prohíben, bueno, se siguen realizando ya más o menos en menor medida, pero en 1808, ya reinando Carlos IV, ya se dice, vamos a ver, hay que separar las zonas de enterramiento de las iglesias y, a ser posible, alejarlos de las ciudades y de los pueblos, ¿no? Y empiezan a crearse los primeros cementerios fuera de las poblaciones. Es cierto que ya existían algunos, ¿no?, que se habían creado fuera de las ciudades, porque, bueno, al fin de cuentas, si una iglesia estaba en el centro de una ciudad, llegaba un momento que ya no cabía la gente, ¿no?, en los fosares, en los osarios de fuera, ni siquiera dentro de las criptas. También era frecuente que llegaran epidemias, moría gente por centenares y no tenía sitio para enterrarlos, ¿no? Por eso antes de esta época, aparecen algunos cementerios alejados de las ciudades. Como digo, bueno, la proliferación de epidemias extiende la costumbre. ¿Cómo? Sí, claro. Se extiende la costumbre de enterrar a la gente fuera. Pero claro, eran cementerios católicos. España era católica. ¿Qué pasaba con la gente que moría fuera de la religión católica? Bueno, eran como infieles, ¿no? Los protestantes, los que tenían otras religiones, tenían que ser enterrados en algún sitio.
¿Qué pasaba por ejemplo, con los ingleses? Bueno, en la playa del Babel, donde se encuentra la estación de Benalúa, más o menos, ahí había un muelle que le llamaban el Mollet del Sangleso, el muelle de los ingleses. Era un pequeño puerto donde paraban los barcos de los ingleses, había algunos comercios y algunos ciudadanos ingleses, bueno, que se encargaban del comercio en esa zona. ¿Dónde se enterraba la gente? Pues cerca de ese muelle. Los marineros que morían o venían muertos ya en el barco, pues los enterraban en una zona que se llamó el Huerto de Seguí, que ahora veremos dónde estaba. Los marineros que no eran protestantes de otras nacionalidades, como holandeses, por ejemplo, pues los enterraban directamente en la playa, en la zona del Raval Roig, en la calle Jovellanos, en donde está la carretera y el Scalestric. Bueno, pues la gente la enterraban allí. No existía un propio cementerio como podemos imaginar hoy para enterrarlos. También se enterraban en la cercanía de la Plaza de Correos, cuando la Plaza Correos estaba en primera línea de mar. Y los conventos, en los huertos, poseían sus propios cementerios, claro, para los religiosos y para otras personas. Por eso, por ejemplo, en la zona del convento de capuchinos, o que estaba en Campo Amor, o el convento de dominicos en la calle Rafael Altamira, o el convento de franciscanos, donde está Nuestra Señora de Gracia y la Plaza Nueva, cada vez que se hace alguna obra o excavan o hacen alguna zanja, alguna conducción, pues aparecen huesos, o sea, y había gente enterrada, ¿no? ¿Dónde estaba el que hemos mencionado, el Huerto de Seguí? Pues mira, lo tenemos por aquí. Aquí está. A ver, vamos a poner esto. Aquí lo pone además indicado. Era aquí. ¿Vale? Esto es la avenida de Óscar Esplá, la estación de Benalúa. Esta zona de aquí, donde está la zona la plaza de Sénica y más hacia abajo, era el Huerto de Seguí. Era un huerto de un señor que se llamaba Seguí. Y en esos huertos pues se enterraban a los ingleses, a los protestantes que morían en esa zona, en el puertecito, y los enterraban ahí. Vamos a ver, hay un plano, a mí me gusta traer un montón de fotos. Cementerio inglés. No, este no es. Este sí. A ver, ¿cuál es? Este. Lo tengo en algún lado. Este es. No, este no es. Como siempre, lo tengo la foto en algún sitio y ahora mismo no la encuentro. A ver, era Alicante, San Blas, Tángel. Pues yo creo que era esta. Sí, aquí es, perdón. Es que es tan pequeño que no se ve. Esto es una foto, luego la volveré a poner. Creo que la he traído en otras ocasiones. Un plano inglés con las fortificaciones. Y aquí, ¿veis? Esto es la avenida de Óscar... ¿Se ve? Sí, la avenida de Óscar Esplá, que va por el barranco. Y aquí hay un muelle. Pues tiene que ser este, ¿no? El muelle de los ingleses. Si os fijáis bien, se ven unos puntitos perfectamente claros. Pues hay unos postes clavados en el agua y una pasarela, o sea, es un muelle, ¿no? Y aquí vemos toda la zona donde se enterraba en estos huertos del señor Seguí, pues se enterraba a los ingleses. Y eso fue así hasta el año 1823, más o menos. Luego volveremos a ver este plano, porque está bastante interesante. Volvemos con la presentación. ¿Esto qué es? Volvemos con la presentación. Aquí tenemos. Bueno, como digo, se crean los primeros cementerios en Alicante. Con motivo de la epidemia de 1648, bueno, la Iglesia, que eran los cementerios al final eran católicos, eran propiedad de la Iglesia, tiene que, bueno, decidir un sitio para enterrarlos porque no queda espacio ni en las criptas ni en los cementerios que hay alrededor de las iglesias. Entonces la Iglesia elige el terreno donde hoy se encuentra la fábrica de tabacos, el Centro Cultural de las Cigarreras, que no existía en aquel momento ni existía tampoco la Casa de la Misericordia. ¿Qué hacen? Pues bueno, crean el primer cementerio como podemos concebir hoy un cementerio, ¿no? En toda la zona de la fábrica de tabacos hasta las faldas del castillo, pues se entierra la gente. Vienen zanjas, vienen tumbas con sus cajas o, bueno, en caso de epidemia se abrían grandes zanjas, se echaban ahí a los muertos y se tapaban. Bueno, en los años 30, cuando ya se urbaniza toda aquella zona, bueno, ya estaba urbanizada de antes con el barrio de San Antón, pero se decide prolongar la zona del Pla del Bon Repòs y se prolonga la calle Vázquez de Mella, que hoy es la prolongación de Alfonso el Sabio, la parte de arriba, Vázquez de Mella, donde está la entrada a la subida al castillo, que termina más o menos donde está el Perpetuo Socorro, sí. Pues toda esa zona se urbaniza en los años 20, 30, y entonces al hacer las zanjas para hacer las casas y urbanizar esa calle, pues aparecen restos de enterramientos, ¿no? Evidentemente, pues el antiguo cementerio llegaba hasta allá arriba. Con la ampliación de la fábrica de tabacos, bueno, en los años 1890 siguen apareciendo restos. Después, bueno, en el siglo XIX el cementerio se queda pequeño, no hay suficiente espacio para enterrar toda la gente, se construye ya la Casa de la Misericordia, con lo cual, bueno, hay una iglesia construida ahí ya, necesitan el espacio, y en 1808, 1804 más o menos,
el deán de San Nicolás, el deán Antonio Sala, bueno, pues da la orden de que se compren tierras a los condes de Sotoameno y se construye el cementerio de San Blas, del que luego hablaremos. Y en 1823, al lado del cementerio de San Blas, se construye el primer cementerio protestante que sustituye pues, al huerto de Seguí, que como digo, era donde se enterraban a toda esta gente. Del cementerio de San Blas hablé en la charla sobre el barrio de San Blas. No sé si alguno de ustedes estuvo por aquí. Comentamos el cementerio de San Blas y bueno, como hay algunas personas que no estuvieron, lo comentaré también, pero como digo, ya hablé de él en la charla anterior. Cementerio de San Blas, bueno, ¿dónde estaba? Vamos a ver primero una fotito, vamos a ver otra vez el mismo plano, porque es muy interesante. En este plano ya sale el cementerio de San Blas. A ver, este tiene una definición bestial. Esto lo he pedido en un archivo inglés y me lo mandaron con una calidad espectacular. Bueno, nos situamos todos, ¿no? Castillo San Fernando, las escalinatas del Jorge Juan por aquí, más o menos. Y aquí vemos dos rectángulos, más o menos, que no son rectángulos, pero bueno, nos hacemos una idea del cementerio católico y el cementerio protestante. Entonces, ya están construidos. Esto es los años 10, años 20 del siglo XIX. Al menos da la sensación de que está construido. No entiendo por qué no sale la ermita de San Blas, porque la ermita de San Blas es la que da el nombre a la zona de San Blas y al cementerio de San Blas. Aquí no aparece, pero en cambio en otros planos sí que tenemos la ermita de San Blas. Bueno, este es el plano grande, vamos a ver el plano un poco más detallado. No tiene mucha calidad, pero me tienen que creer cuando les diga que aquí pone en esto, ¿lo ven aquí? Se pone The Blaze, el Blas. Yo creo que a la hora de escribir, de dibujar el plano a lápiz, pondrían un Saint Blaise, y a la hora de pasarlo a tinta, pues ¿qué pone aquí? El Blas, pusieron el Blas. Bueno, es la ermita de San Blas. Aquí la tenemos. El castillo parece que todavía no está construido, pero la ermita de San Blas sí. Se celebraba la romería, se celebraba un porrate, como el porrate de San Antón o el porrate de la Candelaria en otros pueblos. San Blas, la ermita de San Blas tenía su propia fiesta y se celebraba en Alicante. Esa ermita es derribada y, bueno, ya todo aquello desaparece, esa tradición. Aquí vemos la ermita de Los Ángeles, ¿vale? Como digo, el cementerio de San Blas lo tenemos aquí. También se ve bien así, ¿no? Lo podemos dejar. Bueno, como digo, se inaugura en 1805 después de la epidemia de fiebre amarilla. Veremos que las epidemias, al fin de cuentas, son las que hacen que se construyan cementerios nuevos. Lo hemos visto en el 1648, una epidemia, 1805, otra epidemia, y en 1918, otra epidemia. Con cada una de estas epidemias, Alicante construyó un cementerio. Por suerte, en la pandemia anterior, el cementerio de Alicante era bastante amplio, con lo cual no ha hecho falta construir uno nuevo, ¿no? Pero todavía teníamos espacio. Bueno, como digo, en 1805 se inaugura, fue promovido por el deán de San Nicolás, Antonio Sala, que era de San Juan, y se construye en los terrenos del conde de Sotoameno. La capilla se construye después, en 1852. Fuera del cementerio, donde hoy está más o menos el Parque de San Blas, donde se cruzan ahí todas las avenidas, donde está la iglesia, aquí se cruzan todas las avenidas, ahí se construye la casa del enterrador y del personal que trabajaba en ese cementerio. Como cementerio era católico, claro, el cementerio era de la iglesia. ¿Qué pasa? Que, bueno, según los periodos políticos, pasa a manos municipales o a manos de la iglesia, ¿no? Según vaya soplando el viento. En 1868, tras la Revolución de la Gloriosa, de la Revolución de Cádiz de 1868, pasa a ser municipal y el ayuntamiento toma medidas pues, para sanear ese cementerio que estaba hecho polvo. En 1875, ya reinando Alfonso XII, pues bueno, ya la iglesia dice, a ver, devuélvame usted el cementerio que era mío. Y es en esa época cuando el ayuntamiento pues ya empieza a decir, es necesario construir un nuevo cementerio que sustituya al cementerio de San Blas. Pero no lo hace. En 1876, cuando pasa a ser propiedad municipal, vuelve a ser propiedad de la iglesia, se vuelve a ampliar. En 1868, cuando era propiedad del ayuntamiento, lo reparan y lo amplían. En 1889 y en 1918, con la epidemia de gripe española, se vuelve a ampliar ya por última vez, aunque, como digo, ya se abre en precario el cementerio de la Florida que conocemos. Como digo, a finales del siglo XIX ya se alertaba que el estado de conservación era nefasto, estaba en muy mal estado, y el ayuntamiento decide adquirir terrenos sobre 1905 en la finca El Toll, que está donde hoy está el cementerio municipal de Alicante, para construir su cementerio, el cementerio municipal.
Entra en servicio en el año 18, como digo, en precario, porque bueno, llega la gripe española y es necesario enterrar a toda la gente que no cabe en el cementerio de San Blas. El viejo cementerio, claro, ya tienes un cementerio nuevo, el cementerio viejo entra en declive. Ya prefieres enterrarte en un cementerio nuevo que en un cementerio viejo que va a ser clausurado y que encima está hecho polvo. Por mucho que tú tengas un panteón y tengas derecho a enterrarte ahí, pues el futuro de ese cementerio está claro que va a ser el cierre. Es clausurado varias veces. O sea, en el 25 se clausura, en el 31 vuelve a clausurarse, después de la Guerra Civil se reabre, vuelve a ser clausurado en los 50. La Iglesia siempre consigue que de una u otra forma, en pleitos con abogados, que se reabra o que incluso los propios concejales que votaron a favor de que se cierre, luego se retracten y digan que se mantenga abierto, ¿no? O sea, la Iglesia tenía mucho poder todavía con ese cementerio. ¿Qué pasa con el viejo cementerio? Bueno, se hace una comisión liquidadora, que se llamaba, para trasladar los restos al nuevo cementerio. A ver, la gente que quiera trasladar los restos de sus familiares puede hacerlo, el que quiera llevarse el panteón se lo puede llevar a coste cero y que se lo lleve al nuevo cementerio. Por suerte, se trasladan los restos de los mártires de la libertad, que estaban en una tumba anónima. Se consiguen trasladar, si no se hubieran perdido ahí. Se trasladan los restos de Joaquín Dicenta y de otras personas y se trasladan, como digo, al nuevo cementerio. Muchas personas no son trasladadas. Hay personajes muy importantes como Eleuterio Maisonave, que la familia Maisonave ofrece los restos al ayuntamiento para que los traslade a un cementerio de ilustres que va a construir. El cementerio de ilustres no se construye, Maisonave, por lo visto, se pierde, que también tiene narices. En los años 50 el cementerio de San Blas es asaltado, bueno, se saquean las tumbas, se roba todos los anillos, todo lo que haya de oro, todo lo de valor es saqueado y se decide clausurarlo. Como digo, la iglesia de San Blas tiene en su parte inferior dos criptas, una con todos los huesos no reclamados y otra pues con todos los restos de los religiosos que estaban enterrados en la antigua capilla del cementerio, entre ellos Antonio Sala, el fundador. ¿Qué pasa? Bueno, los que tengan ya unos años ya saben que, aunque el cementerio se cerró, bueno, muy limpio no quedó aquello, porque los restos y los huesos de las fosas comunes, bueno, estaban a ras de suelo. ¿Qué hicieron? Pues, claro, es que es muy curioso porque los restos, cuando se empiezan a construir los primeros edificios, ahí salía de todo. Era un espectáculo lamentable. ¿Qué hacen con esos restos? Pues los llevan para rellenar otros sitios que faltaba tierra. ¿Qué pasa? Que por la zona del hipódromo hacía falta tierra, pues bueno, de las excavaciones de los nuevos edificios se lleva tierra para rellenar aquello, ya que ya era un campo de vértebras, un campo de huesos, bueno, lamentable, pues se hizo así. O sea, que incluso cuando se abran zanjas siguen apareciendo restos. Las fosas comunes, pues muy bien vaciadas no quedaron. ¿Qué se hizo con la piedra de los panteones? Pues se vendió en subasta. Es muy triste porque muchos panteones maravillosos se perdieron. Muchos fueron trasladados, pero otros panteones preciosos se perdieron. Los que estuvieron aquí en la charla de San Blas, estuvimos hablando de qué panteones se salvaron, ¿no? Como hay gente que no estuvo en aquella charla, lo comentaré para que lo vean ustedes. Bueno, el plano del cementerio, fíjense. Aquí está, lo vemos, ¿no? La plaza que hay en no sé cómo se llama la plaza. Del padre Fontova, hay una plaza, un jardín, esa placita lleva el nombre de un religioso, ahora mismo no me acuerdo, que tiene dos plazas. Fontova tiene esta y otra al lado de Nazaret, que es curioso, ¿no? Tiene el cementerio, esta es una de las ampliaciones, este debe ser el cementerio protestante, supongo, y el cementerio para las personas que morían fuera de la religión católica, masones o, bueno, eran enterrados en un cementerio que lo obligó a la iglesia que lo construyera, el ayuntamiento, y era tan cutre que le llamaban el corralet, porque era un corral. O sea, comparen el cementerio tan bonito con esta parte de aquí, que era un corral. Era bastante indigno. Vamos a ver alguna de las fotos antes de continuar. No quiero que se alargue mucho porque tenemos otros cementerios más interesantes. Bueno, el cementerio de San Blas. Fíjense, bueno, ¿qué fotos podemos poner? Las conocidas, ¿no? Esta la hemos visto todos. Cementerio de San Blas, el asilo de Benalúa está aquí detrás, la nave esta. Aquí está, bueno, la zona del barrio de Benalúa, algunas de las fincas. Aquí está el cementerio, que parece ser que es el que llamaban el corralet, aquí. Tiene unas puertas, ahora veremos, y unas tapias. Bueno, el cementerio hoy estaría aquí. Viendo la foto anterior, el cementerio sería esto, ¿vale? Y la casa de los trabajadores del cementerio, pues estaba aquí. La ermita estaría por esta zona. Este es el colegio Pintor Sorolla. La ermita estaría por esta zona, no
más o menos por aquí. Nos situamos, ¿no? Esta es la iglesia de San Blas. Aquí está la iglesia de San Blas. Bueno, a ver. ¿Qué se salvó? Bueno, esta foto la traje la otra vez, pero que me parece una foto muy curiosa, ¿no? Esta es una vista muy poco conocida del cementerio de San Blas. Fíjense ustedes, era muy bonito, unas tumbas muy bonitas. Y yo la otra vez que hablé de esta foto me fijé sobre todo en este señor que tenemos aquí. Está el pobre hombre, muy apesadumbrado. La verdad es que cuando compré la foto esta, que es una albúmina, es un papelito bastante grande, no me fijé en este señor, pero claro, cuando puse la foto para la charla de San Blas y amplié, dije, bueno, que hay un señor que parece que esté llorando, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? ¿Qué se ve por aquí? Bueno, a ver, vamos a echar un poco para atrás. Sí, esta foto la compré por internet, no es la foto que las 3 o 4 fotos que hay del siglo XIX del cementerio de San Blas. Esta es otra vista diferente donde podemos ver cómo eran los panteones. Aquí sale un jarrón, que nos sonará, luego veremos por qué nos suena de algo este jarrón. Una columna con una cruz aquí arriba, que también nos suena, ahora veremos de qué nos suena. Pasa que no quiero meterme, a ver. Siglo XIX. Esta es muy antigua. Vamos a fijarnos en este detalle, que fuera de las tapias hay gente enterrada. Comparamos los panteones estos tan preciosos y los nichos con estas miserables cruces de gente que ha muerto fuera de la religión católica y que están enterrados ahí fuera, hay gente pobre. ¿Qué nos ha quedado de esas tumbas? Hay unas cuantas. Bueno, esta se perdió. Esta es la de Luis Foglietti, el músico. Ahí está el busto de Foglietti. Bueno, esta tumba no se puso en ningún sitio, no está. La de Pritz, sí. La de Pritz viene del cementerio antiguo. Esta está en el cementerio nuevo, ¿vale? Esta sí que está. ¿Esta es Pritz? Sí, esta es Pritz. Vistas del cementerio antiguo, tenemos unas cuantas, ¿no? También son poco conocidas. Y lo que decía, una de las tumbas que se salvaron es una tumba de Bernardino Roca, creo que se llamaba. Y, hombre, tiene pinta de tumba masónica que tira para atrás, ¿no? Una pirámide, tenía una bolita arriba que no está. Y se convirtió en homenaje a Amílcar Barca, que decía que Amílcar había muerto en Alicante, encontraron los restos de una lápida que la reinterpretaron mal y decían que había muerto Amílcar en Alicante. Y convirtieron la tumba esta en un monumento. ¿Qué pasa? Que realmente luego encontraron más restos de la lápida y descubrieron que la habían interpretado mal y que Amílcar no había muerto en Alicante. Y dijeron, bueno, ¿qué hacemos ahora? Quitamos el monumento. Y se perdió. Una pena. Esta foto que me pasó Luisa, este es el cementerio antes de... Sí, eso no está en ningún lado. En los años 60 se desmontaría y nunca más se supo. Esta foto que me pasó Luisa, que vemos a su madre cuando la tumba todavía era una tumba que no le habían puesto la lápida encima. O sea, se ve la puerta de la tumba. Se perdió, no está. De la lápida original, esta que pusieron aquí, reconstruyéndola de lo que decía, pues aparecieron trozos tirados por la ladera del castillo, que me pasó la foto Luisa, que alguien encontró esto y digo, oiga, esta lápida, pues era de la que pusieron en la antigua pirámide esa. No es la original de la que hablábamos de Amílcar, era la reinterpretación que se labró nueva. ¿Qué hacemos con esto? Pues tíralo por aquí. O sea, ¿dónde habrán parado estas piedras? Pues estarán tirados por ahí. O sea, es que es muy curioso que se perdiera una cosa tan bonita. ¿Y qué pasó con el cementerio? Pues que se cerró. Esta foto la traje la otra vez. Esta la compré por 2 euros en internet, por internet no, en el mercadillo de Santa Faz. Que dije, uy, ¿esto qué es? Yo por 2 euros me la llevo, ya veré qué es. Pues sí, es el cementerio de San Blas. Están poniendo la primera piedra de la iglesia. Coincide en el año. Aquí vemos la zanja de las obras con los hierros, Vemos las tumbas, aquí está el colegio que se llamaba Calvo Sotelo, el pintor Sorolla. Y bueno, nos fijamos aquí, pues la señora con los niños saltando la zanja, todos subidos en las piedras, aquí colocando la piedra, gente subida encima de los restos de las tumbas que estaban amontonados por ahí, que se vendían a peso, y todavía quedan panteones en pie, sin valla ni nada, el tráfico pasando por Conde Lumiares, por Conde de Sotomeno, y ahí están las tumbas al aire libre. Era bastante curioso, ¿no? Bien, ¿qué más nos queda? Esta la conoce, le sonará, en lo alto del castillo, convertida en recuerdo a los héroes alicantinos de la Guerra de la Independencia, ahora está restaurada. Esta de aquí está en el castillo, esta era la tumba de Berenguer de Marquina, ahora la cambiaron la lápida, está vacía y recuerda a Berenguer de Marquina, no está dentro. Esta recuerda a Nicolás Peris, que era alcaide del castillo, alcaide castellano cuando llega Jaime II, creo. Esta es la que os he dicho. Fíjense que por ahí sobresale un jarrón. Si no es esta, muy parecida. Y por último, el reciclado, claro. Y muchas más podrían haberse salvado. La pena es que no se colocaron más.
Y esta que está en lo alto del casco antiguo, que decíamos muchas veces de cachondeo que parece una estupa de estas budistas, dorada y blanca, que dices, ¿pero quién se le ha ocurrido pintar esto? Pues es una de las columnas que aparecen en el viejo cementerio. Bueno, pues recuerda que en el año 40 y pico hubo, en el paso de una Semana Santa, se cayó y milagrosamente no se mató nadie de la caída. Y el alcalde Agatángelo Soler pues regaló este monumento bueno, realmente lo regaló, era una tumba del cementerio, pero toma, te lo doy. Y bueno, la verdad es que si se quitara esa pintura y se limpiara y se dejara la piedra vista, quedaría mejor, pero bueno. Esta era la tumba del arquitecto Guardiola, José Guardiola Picó, tampoco se conservó, que yo sepa. Y bueno, ya dejamos este cementerio, ya estaban las casas ahí, el cementerio y las viviendas estaban pegadas. ¿Y qué más quería contar de este cementerio? Poco más. Las fotos que tenemos, bueno, vamos a ver otra vez, estábamos por aquí con el cementerio de San Blas y vamos a hablar ya del cementerio nuevo, el cementerio de Nuestra Señora del Remedio, el cementerio municipal. Como digo, en 1870, cuando poco antes de que se devuelva el cementerio a la iglesia, el ayuntamiento dice que hay que buscar terrenos para construir un nuevo cementerio porque el estado del cementerio era muy malo. En 1884 proponen adquirir terrenos en el Pla del Bon Repòs, en la zona del Garbinet, más o menos entre lo que serían los edificios de Juan 23 y la zona de las 1000 viviendas. Por ahí, que era una zona muy alejada en aquel momento de la ciudad, deciden construir el cementerio. No se hizo. Ya pocos años después empieza a urbanizarse la zona del Pla del Bon Repòs, con lo cual, pues mejor. Se propone también la finca La Cigüeña, entre San Gabriel y el Palmeral, donde está el campo de deportes La Cigüeña, de la gente de San Gabriel lo conocerá. Ahí se propone un cementerio, tampoco era mal sitio. Y en 1912 Villa Teresa, en el barrio de Santo Domingo, donde está la zona aproximadamente de La Colmena, del edificio de La Colmena, entre La Colmena y el Paso a Nivel, ahí está la finca de Villa Teresa, que sigue existiendo. En 1912 se adquieren terrenos de la finca La Torreta de la Font, en el Camino Viejo de Elche. No sé exactamente dónde está, pero bueno, Camino Viejo de Elche debe ser la zona de, bueno, Lorenzo Carbonell, la depuradora Rincón de León y la zona de Bacarot. Por ahí, no he localizado esa finca. Y en 1915, por fin, se adquiere a Pascual Marco la finca El Toll, situada en el llano del Espartal. Después de 30 años buscando una zona para edificar el cementerio, se adquieren las tierras. El cementerio empieza a construirse, pero todavía, estando en su fase inicial, llega la epidemia de gripe de 1918 y es necesario enterrar a la gente porque no cabían en el cementerio de San Blas. Entonces, las primeras personas que se enterran en el cementerio las entierran en un descampado. Era un descampado sin vallas, sin tapias, sin servicios, sin luz, sin nada. Era un descampado con unas obras y entierran a las primeras personas. El primer enterramiento se hace en octubre de 1918, como digo, en medio de la nada. En el 24, por fin, se da por terminada la obra de la cerca, el pórtico de acceso, el osario general, todo eso debido al arquitecto Fajardo, y se abre la carretera, el vial de los Cipreses, que, oye, se construye en un mes. Eso sí, la carretera se construye en un mes. Del 18 al 24 a la gente había que llevarla a través de senderos, porque no existía ningún camino en condiciones donde cupiese un carro, una carroza fúnebre tirada por caballos. No existían apenas los coches en aquellos años. En el 24, por fin, se abre la carretera. Y en el 28 pasa a llamarse Cementerio Municipal Nuestra Señora del Remedio, que es el nombre que tiene a día de hoy. En la portada pone 1924 como año de inauguración, pero como vemos fue anterior. Durante la guerra pierde el nombre, se convierte en Cementerio Municipal, y después de la Guerra Civil vuelve a llamarse Cementerio Municipal Nuestra Señora del Remedio. De este cementerio da para hacer una charla entera. Podríamos hablar del cementerio inglés, que se abre en los años 50, se traslada del viejo, del cementerio de San Blas, se puede hablar del cementerio no católico, se puede hablar de la cripta de los caídos de la Guerra Civil, se puede hablar de los mártires de la libertad, pero da para una charla entera, como digo. Vamos a ver unas fotitos y luego hablaremos de un detalle que no quería yo. Uy, espérate que he cerrado la carpeta y ahora no. Vamos a abrirlo otra vez. Cementerios, abrir iconos muy grandes. Cementerio de Alicante. Vamos a empezar por el cementerio de Alicante. Iconos muy grandes. Bueno, en el 29, hace unos 10 años que está hecho, ya es un señor cementerio. Lo vemos por aquí, una de las entradas que luego no se hizo igual. Aquí está la rotonda de la Virgen del Remedio, los jardincitos, esto está hoy más o menos igual.
la rotonda con la avenida del Vial de los Cipreses y por aquí el tranvía del cementerio, que se pone un tranvía al cementerio. Vemos que, bueno, este es el cementerio, se ha hecho aquí una ampliación, se ha hecho otra ampliación y se va. Aquí hay una montañita y aquí es donde está ahora la iglesia del cementerio, que es el Panteón de los Caídos, que está aquí. Esto se puede pasar, la siguiente foto, sí. Esta ya es en 1945, el vuelo inglés, el vuelo americano. Bueno, el vuelo americano por no decirle vuelo espía, el vuelo americano. Ya está hecho el Panteón de los Caídos, ya terminó la Guerra Civil. El cementerio prácticamente es igual, pero ya está más o menos más lleno. Ya aparecen las primeras casitas para los funcionarios del ayuntamiento que construye el arquitecto Fajardo, que se mantienen en pie, pero están ahora ocupadas. Otro vuelo inglés, el del 55, ya está derribado el cementerio de San Blas, se está cerrando, es necesario ampliar, se hace una ampliación aquí y se construye el cementerio inglés, que se traslada del cementerio inglés del cementerio de San Blas. Se traslada aquí, a este rinconcito. Yo pensaba que era más antiguo, pero las fotos no engañan. El cementerio inglés, aunque las tumbas sean muy antiguas, se abre en los años 50, ese traslado. En el 77, bueno, ya se ha hecho otra ampliación por aquí arriba, se ha ampliado esta zona de aquí, ya está todo ajardinado. Y actualmente, en 2023, pues con todas las ampliaciones aquí abajo, las ampliaciones de aquí arriba, este trocito que está ampliando, y dentro de unos 30, 40 años el cementerio se quedará completo, ya no quedarán más parcelas para crecer. Tienes por aquí arriba la vía del AVE, que te ha cortado todo este paso, tienes por aquí las vías del tren, el barranco de las ovejas, y ya no queda sitio. O compras terrenos enfrente y que la gente cruce la calle, pero no va a haber más sitio para construir un cementerio, para ampliarlo. Bueno, después tenemos tumbas en el cementerio, miren, bueno, la de las víctimas del bombardeo del 25 de mayo, en la fosa común. Justamente al lado de la fosa común tenemos la huella de José Antonio, donde fue enterrado José Antonio Primo de Rivera, con un monolito que se ha puesto. Se le hacen homenajes todavía, donde se enterró, luego lo sacaron y no se lo llevaron primero al Escorial. Primero estuvo un tiempo enterrado en una tumba de pared, que es esta de aquí, que todavía se mantiene. Esta es muy poco conocida. La gente sabe que existe la huella de José Antonio, pero no sabe que existe un nicho de pared donde se trasladó a José Antonio Primo de Rivera durante un tiempo. Creo que tengo la foto mejor. No. Porque saqué una, arreglé un poco las sombras para que se vieran. Bueno, esta es la que tengo. Está entregada a perpetuidad el Ayuntamiento la cede a perpetuidad. Concesión a perpetuidad acordado por el Altísimo Ayuntamiento de Alicante el 25 de noviembre del 39. Cuando lo sacan de allí para llevárselo al Escorial, dejan la tumba. ¿Qué más tenemos por allí? Bueno, unas tumbas que son, bueno, hay muchas, pero esta es bastante curiosa. Da un poco de miedo, pero bueno. Y está hecha polvo, No lo sé, es un señor de Alicante, no sé quién es. Tienes, bueno, estas tumbas que son más o menos de... Hay una que es Manuel, una que solo pone Manuel con 3 admiraciones. Pone Manuel, no pone nada más. Y bueno, estas que son maravillosas. Esto solo ocurre en Alicante. Esto solo ocurre en Alicante. Fantásticas. Ya casi no quedan, Esto que era una tradición en Alicante, solamente de Alicante, se está perdiendo. Bueno, y esta, ¿y qué me dicen de esta? Bueno, salen los nombres de las personas, perdón. Y esta ya está. Hasta los columbarios, que son urnitas que se ponen con ceniza, hasta la urnita le han puesto una persiana de madera. A mí es que no pude resistir la tentación de sacar estas fotos. Tenemos la tumba de los mártires de la libertad, que fueron trasladados del cementerio de San Blas. He traído, ¿había otra? ¿Dónde está la otra foto? Esta. Con sus escaloncitos y todo, De estas hay varias, Y la iglesia del cementerio, que es la cripta. Está al final del cementerio. Quitaron ya las inscripciones y las placas, pero aún están enterrados dentro. La del torero Carratalá, ya te digo, esta da para hacer una charla entera del cementerio. Hay muchas más tumbas bonitas, pero no las puedo traer todas porque Ángel Cedrán Carratalá, el torero, y la de Eliseo Gómez Serrano. En el 4 de mayo del 39 el árbol está en pie, el 5 de mayo del 39 cuando le fusilan el árbol está cortado por la mitad. Era catedrático del magisterio, era también diputado a Cortes Constituyentes en el 31, creo que también fue concejal del ayuntamiento.
Tumbas masónicas. En el 39 ordenan retirar toda la simbología masónica y marxista del cementerio. Algo quedan algunas, ¿no? Quedan 2 todavía con simbología. Se prohíbe toda la simbología en el cementerio. Bueno, esto vamos a pasarlo un poco, si no del resto de cementerios no nos va a dar tiempo. Y le dicen al conserje del cementerio el 27 de abril del 39, tuvieron mucha prisa, decirle: quiero una lista exhaustiva de todas las tumbas que hay con simbología porque la tenemos que eliminar. Y dice: le haré a usted responsable de cualquier omisión. Vamos, a los pocos días, 3 días después, ya estaba hecha la lista. Por si acaso. Ya tiene hecha la lista y le dice que además, en esos 3 días, he eliminado toda la simbología. Ya no queda nada, en 3 días, rapidísimo. De los 17 enterramientos que quedaban, 10 tenían simbología masónica y 13 pues, símbolos marxistas. Pues una estrella, una hoz y un martillo, me imagino que serían así. ¿Cuáles quedan? Quedan 2. Quedan 2 que seguramente esta que estamos viendo de Tomás Cifres Picó, que era masón, le pusieron otra encima y luego desapareció y se ha quedado otra vez la vieja. Y la otra que vamos a ver que la borraron. Queda la de Tomás Cifres Picó, que era masón, con nombre Cervantes, y Rafael Sierra Bernabeu, que fue concejal del ayuntamiento, y en el 35 pues, muere atropellado por un tranvía en la plaza en el Panteón de Quijano, ¿no? Durante la Guerra Civil, la plaza del Panteón de Quijano llevó su nombre. Luego en el 39 se lo quitan. Hemos visto esta, la de Tomás Cifres, y esta es la otra que queda. Ahí ya concejal socialista, es decir, quitaron el símbolo, pero socialista no lo quitaron. Curioso, ¿no? Y ahí vemos que hay una cruz que muy bien hecha no está. Ya dices, esta cruz le pasa algo, está un poco fuera de ahí, un poco torcida. Pues sí, no está. Y si nos fijamos bien, aquí se ve una estrella. Ahí la sombra de una estrella, pasa que si no ampliamos no se ve. Pero ya les digo yo que sí, créanme, que sí que está, ¿eh? Ahí se ve y está mal hecha la cruz. Aquí vemos como hay una sombra clara de una estrella de 5 puntas. Luego le obligaron a picar y a poner una cruz encima. Bueno, el osario general también del arquitecto Fajardo. Es muy bonito. Y seguimos con los cementerios. Antes de irnos al cementerio de Betángel, no lo he puesto en la charla, pero es que no me resisto a contarlo porque esto es muy, muy curioso. Le voy a poner esta foto y dirán ustedes, bueno, ¿y esto qué viene? ¿Esta puerta de aquí dónde está? Ustedes la habrán visto varias veces. ¿Le suena esta puerta de algo? Una puerta muy bonita, vamos a verlo mejor. Esta casa les suena, en la calle Labradores. Un poco más arriba del archivo municipal, más arriba del Portalet, está esta casa. Bien, pues esta casa era la del cronista Viravens. En los finales del siglo XIX consigue crear en el interior de su casa una capilla a la Inmaculada Concepción. No es la famosa foto que hay de una capilla, que hemos visto varias veces esa foto, no la he traído, que se ve en el tejado una capilla. Eso era la caja de escalera. La capilla estaba en la planta baja y en la cripta donde está el mesón Labradores era donde se enterró a Viravens y a su esposa cuando estaba totalmente prohibido enterrar a personas en el centro de la ciudad. O sea, fue un escándalo que consiguiera una bula que le permitiera a su mujer y a él ser enterrados en su propia casa. Yo creo que es la única persona de esa época que fue enterrada en su propia casa, ¿no? Aquí pone que, bueno, que era la casa de Viravens en esa placa. Y ahí estuvo enterrado Viravens y su mujer hasta el año 1934, que hablaremos varias veces de ese año, que el ayuntamiento decide clausurar todos los cementerios que no estén en buen estado y los enterramientos particulares, entre ellos la casa de Rafael Viravens. Le dice que a Viravens y a su mujer hay que sacarlos de ahí y hay que llevarlos al cementerio. Fueron al cementerio, no hay ningún registro de entrada que hable de ni su mujer ni de él que entraran sus restos en el cementerio. He revisado entre el 34, el 35, 36 y no hay ningún Rafael Viravens pastor que entrara al cementerio, ni sus restos, ni nada. Hay una persona en el osario llamada Rafael Barberá Pastor. Igual Viravens, Barberá, al teclear en el ordenador o al transcribir se equivocaron, no lo sé, pero no está en ningún lado. Lo sacaron porque ya no está. ¿Dónde fue? O se lo llevó la familia a... Igual están ahí, cuando bajen a comer ahí al mesón Labradores, lleven cuidado. Si piden caldo, pues, igual el hueso... Bueno, es que eso es bastante curioso, ¿no? Luego hablaremos del año 34 otra vez. Bueno, ¿conocían ustedes el cementerio de Betángel? ¿Alguien ha oído hablar del cementerio de Betángel? Desconocido. Mira qué mono es. Está como nuevo, está perfecto.
Luego veremos algunas fotos. Bueno, el cementerio de Tángel. Bueno, si vamos al cementerio de Villafranqueza, al de Tángel, al de San Juan, al de Campello, al de San Vicente, veremos que hay personas de familias importantes alicantinas que están enterrados allí. Pues Mingot, Shelley, Elizaicín, gente muy importante que Germán Bernácer está enterrado en San Juan. Dice, ¿por qué está enterrado Germán Bernácer en San Juan? Pues que Germán Bernácer tenía su finca en la playa Muchavista. Si ellos vivían en la playa Muchavista, les era mucho mejor ser enterrados en San Juan, que estaba más cerca. Los Mingot tenían finca en Villafranqueza, en muchos sitios los tenían, ¿no? Entonces hay Mingots enterrados en el cementerio de Tángel. Hay Elizaicín enterrados en el cementerio de San Juan porque tenían finca en Vistahermosa. Es decir, el alcalde florentino de Elizaicín está enterrado en San Vicente. O sea, en Madrid, está enterrado en Madrid. Carlos Arniches también. Murieron allí en Madrid y fueron enterrados allí. Altamira van a traerlo ahora a Campello, porque él quiso, cuando se jubilara, irse a vivir a Campello y morir allí en Campello. Entonces ahora van a repatriar los restos al cementerio de Campello, donde están sus padres. Sí, claro, él murió en Madrid, su familia estaba en Madrid y en Madrid se quedó. Es curioso que las hijas luego vivieron en Alicante, pero no lo trajeron. Bueno, el cementerio de Tángel, este es muy curioso, está en Tángel, claro, dentro del término municipal de Alicante. El sacerdote de la parroquia, porque es iglesia parroquial, desde el año 1918, la iglesia parroquial Nuestra Señora de las Virtudes de Tángel solicitó al ayuntamiento pues construir un cementerio para la gente, para los 150 vecinos que vivían en Tángel en aquel momento. Tenían que irse al cementerio de Muchamiel, es el más cercano, ¿no? Margarita Mingot Shelley, de la familia de la Casa Gran, que es la casa que hay enfrente de la ermita de Tángel, un caserón muy importante de allí, que fue fábrica de alcoholes o algo así, pues cede gratuitamente los terrenos para construir el cementerio. Se le encarga el proyecto al arquitecto Juan Vidal y el coste pues, es de unas 1.500 pesetas de la época. Ahora veremos el proyecto, que nos vamos a reír un poco. El ayuntamiento iba a aportar 500 pesetas, pero bueno, casualmente, oye, el hermano de la que promueve el cementerio, José Mingot Shelley, era concejal y dice, oiga, pues es el cementerio de mi hermana. Bueno, venga, pues duplicamos la de 500 pesetas, pasamos a 1.000 pesetas. Y dieron 1.000 pesetas para construir el cementerio. En el año 22 se aprueba el cementerio, el gobernador civil en aquella época tenía que dar el visto bueno, lo da. Y bueno, es un cementerio, como ahora veremos, muy pequeñito, de 30 por 25 metros. Aunque era muy pequeño, tenía una capilla y una sala de autopsias que tenía que ser minúscula, y un cementerio neutro, que todavía era más pequeño, ¿no? Y bueno, los vecinos de Tángel, como digo, aparte de ser enterrados ellos, pues las fincas importantes de la gente que pone en esas fincas, pues también eran enterrados. En el año 2020 pedimos desde Alicante Vivo que se incluyera este cementerio en el catálogo de edificaciones protegidas y bueno, nos dijeron que no. Ahora veremos que el cementerio tiene, bueno, hay algunas tumbas destacadas, ¿no? Al menos esta, que podrían protegido esta. Es muy bonita. Vamos a ver el cementerio, ¿cómo vamos de tiempo? Bien. Cementerio de San Blas, no, de Tángel. Aquí lo tenemos. Mira el proyecto genial. ¡Hala, ya está! Un cuadrado. Es fantástico el proyecto del cementerio, ¿eh? Aquí tiene el cementerio neutro, que habían 3 tumbitas, y ya, bueno, al final, en los años 80, creo que fue, la iglesia derriba el muro y lo deja todo unido. La capilla y el depósito de cadáveres creo que ya no están. Creo que se usan para los jardineros, pero eso ya no existe. Y es un cementerio, pues, pequeñito. Descansen en paz, cementerio parroquial de Tángel, Alicante. Y ahí está enterrada, pues bueno, la fundadora, Margarita Mingot Shelley, Teresa Mingot Shelley, Enriqueta Mingot Shelley, pues todos los Shelleys y los Mingot tienen tumba en este cementerio. Y nada, esta tumba es bastante bonita, fíjense los detalles que tiene. Es una tumba, yo creo que al menos podían haberla protegido. Igual el cementerio entero no tenía, pero esta tumba yo creo que sí que tenía que haberse protegido. En el 29, aquí vemos el cementerio, nada, un rectángulo, apenas hay gente enterrada, el cementerio se acaba de abrir. En el 88 lo tenemos ahí, con el camino, ahí todavía está la sala de autopsias, no se ve que exista un cementerio no católico, el panteón ese tan gracioso lo tenemos ahí. Y ese es el cementerio en 2005, ¿dónde está? Que no lo veo. Aquí, para que veamos el parking, el caminito asfaltado, aquí. Y Tángel está aquí arriba. Por aquí abajo va ahora la carretera. Es decir, pasas el mesón Los Curros a mano izquierda. Esta es la casa de Manero, que está ahora reconstruida.
y por aquí, zigzagueando, se lleva al cementerio de Betángel. No sé si tengo alguna foto más, no. Es muy poquita cosa, pero bueno, la verdad es que hay unas pinadas y vas paseando, se puede ir un domingo. Vale, el cementerio de Betángel. El cementerio de Villafranqueza, ¿han estado ustedes ahí alguna vez? Es igual de pequeño, quizá un poco más grande. Está situado, bueno, a las afueras, ahora ya está pegado a Villafranqueza. En su momento estaba a las afueras de Villafranqueza. Todas las afueras que pueden ser Villafranqueza, que es que realmente es muy pequeño, ¿no? En 1834 Villafranqueza se independiza de Alicante, con lo cual construye ayuntamiento y construye cementerio. En 1932 se anexiona de nuevo a la capital y pasa a depender del Ayuntamiento de Alicante. Hemos hablado del año 34, bien, el 9 de marzo de 1934, el Ayuntamiento de Alicante ordena la clausura total y absoluta del viejo cementerio de la partida de Villafranqueza, ya es partida de Villafranqueza, por falta de capacidad e higiene. Realmente estaba saturado las fosas comunes ya no se podía enterrar a nadie más, para pasar de una tumba a la otra decían que había que pisar tumbas, se hundía el pie, estaba en muy mal estado. En el año 36 se solicita que se construya un nuevo cementerio porque la gente quiere seguir enterrándose en Villafranqueza, ¿no? Ahora veremos que se estudia la construcción de un nuevo cementerio. Hay un pequeño panteón para los protestantes que estaba separado del cementerio, hoy está unido por una pared muy estrecha, tienes que pasar de lado y puedes entrar al cementerio. Y este es el panteón más antiguo que se conserva, que es de 1884. Hubo anteriores, pero han ido reformándose y sustituyéndose. En 2020, la Asociación de Vecinos solicita la inclusión en el catálogo de edificaciones protegidas y dice, se estudiará su inclusión. Y ahí se ha quedado. ¿Ves? Ahí tenemos una vista del cementerio, es parecido al de Tángel, ¿eh? Tenemos en la parte de arriba uno de los mártires de la libertad que fueron fusilados en el Panteón de los Guijarro, del que hablaremos ahora. Este fue el único que fue enterrado, no sé por qué, no fue enterrado con sus compañeros, fue enterrado aparte en el cementerio que hay debajo. Y lo que es muy curioso es la tumba del médico Francisco de Paula Boix, que tiene calle en Villafranqueza, que era el médico titular de Villafranqueza, que quiso ser enterrado en la puerta de entrada, a 2 metros de tierra, y la lápida puesta en un lado para que toda la gente pisara por encima de él cuando entrara al cementerio. Bastante curioso, ¿no? Y así consta, quiero ser enterrado ahí, y se ha cumplido lo que él quiso, ser enterrado en la puerta. Con lo cual la lápida está en un lado, tú entras y pasas por encima de la tumba por petición propia. Sí, en el cementerio en el de Tángel sí, se puede seguir enterrando, sigue abierto. El de Villafranqueza, solamente los propietarios de los panteones. No se puede construir nada más. Primero porque no cabe y seguro porque no está autorizado a construirse nada más. Es decir, ¿qué pasa? Que se llena, pues lo reduzco a huesos y me cabe alguien más. Lo reduzco a huesos y me cabe alguien más. Llegará un momento que no quepa nadie, ¿no? Por ahora sí. A ver. Bueno, el cementerio. Este es el panteón que llaman de los protestantes, ya no es de los protestantes, los Morote, hay la finca Morote que está en Orgegia. Villafranqueza y Orgegia formaban el mismo pueblo. La tumba que hemos comentado, la puerta de entrada, tiene una comunidad de propietarios, por así decirlo, que se mantiene el cementerio y el Ayuntamiento de Alicante aporta dinero para pequeñas reformas, pintar, tapias, agrietas, reparaciones. Y aquí vemos el cementerio de Villafranqueza. Era el antiguo camino de San Vicente, pues nada, ahí tenemos el pueblo estaba aquí, ahora el pueblo llega hasta las mismas puertas. Es la tumba que hemos visto, el Panteón de los Protestantes, no tengo ninguna más de este. Como digo, en el 36 piden un cementerio nuevo, ¿no? Los trámites empiezan en el 34. Ya el ayuntamiento dice que es necesario cerrar el cementerio y buscar uno nuevo. Eligen unos terrenos en la finca Los Hoyos, Las Ollas o El Clot. Me costó encontrarlo, porque ya no existe ninguna finca con ese nombre, pero viendo las fotos del plano, viendo el plano, más o menos he situado donde estaba, ¿no? Todo este tema se paraliza en el año con el bienio negro del 34-36, entra el gobierno de las derechas, se paraliza todo esto, y en el año 36, cuando Lorenzo Carbonell vuelve a la alcaldía, retoma el tema con 2 años de retraso, ¿no? Claro, el ayuntamiento, la gente de Villafranqueza había que enterrarla en algún lado. Algunos van a Alicante, otros los entierran a las afueras, fuera de las propias tapes del cementerio, en zanjas, en tumbas, donde buenamente pueden, hasta que se construya el nuevo cementerio, que ya les digo yo que no se construyó.
Mientras tanto, pues dejan usar los panteones del cementerio clausurado porque no tienen otro sitio donde ser enterrados y tenían sitio para enterrar. Es curioso porque el proyecto se retrasa varias veces, primero porque el dueño de los terrenos, del Clot, no tiene escrituras y es necesario buscar las escrituras, presentarlas, porque en el catastro él no figura como propietario de esas tierras. Al final se consigue acreditar que las tierras son suyas. Parece que se adquieren. Después se hace necesario estudiar las tierras, si son aptas. En un momento dicen que las tierras son aptas el 23 de julio del 36. Después dirán que no son aptas. Luego veremos qué ocurre. Curiosamente, el documento es del 23 de julio, apenas 5 días después del inicio de la guerra, y los dos médicos, Rafael Ramos y Jorge Mateo, firman el documento con, pues en vez de poner Dios guarde usted muchos años o todo eso que se ponía, pone, al proclamar el triunfo de la República y la causa, le deseamos salud. En vez de decirle a Dios guarde usted muchos años, no, cambian el saludo final y ponen esta curiosa firma. ¿Qué pasa? Seguramente, no lo he investigado, pero seguramente cuando empieza la guerra muchos funcionarios son destituidos porque son afines del golpe de Estado, a otros los matan, otros huyen. A mí me da la sensación de que el antiguo trabajador, el director del laboratorio de higiene, que estaba donde hoy está el mercado de Benalúa, me da a mí la sensación de que lo destituyen, ponen a uno nuevo y dice que aquí no hay ninguna tierras. ¿Qué tierras hay que analizar? Yo no tengo nada. Yo acabo de llegar. Total, que les toca, hablan con el antiguo funcionario despedido y parece que el hombre tampoco pone mucho interés. Lógicamente, ¿no? Si me han tirado, tampoco te lo voy a poner fácil. Eso es lo que creo que ocurrió, ¿eh? Al final le dicen, por favor, los médicos que han sacado las tierras, cédanselas al laboratorio de higiene para que analicen sus mismas tierras, no vayamos a perder más tiempo, ¿no? Total, que al final las tierras son aptas, adquieren la finca y se presupuesta la obra, Miguel López presupuesta la obra en 128.000 pesetas. La guerra civil paraliza el proyecto, aquello ya no se retoma nunca más y el cementerio pues sigue siendo problemático en los años siguientes. En los años 60 hay un colegio pegado al propio cementerio y la verdad es que no, pues realmente no era el mejor sitio para tener un cementerio. Como digo, se hace un proyecto que yo desconocía, pero que es realmente curioso y la pena es que no se llegara a hacer. Bueno, el cementerio del año 29, esta es la parcela elegida. Por la forma que tiene, sí que es esta. Vamos a ver, la parcela es esta. Bueno, el plano es este. Hay una balsa, una finca, evidentemente es la que acabamos de ver. ¿Cómo está hoy? Pues está así. Esta es la carretera de Villafranqueza, la avenida, la ronda de circunvalación, la calle Fondesala, aquí estaba la balsa y esto es el terreno que se elige. Curiosamente está en la calle del doctor Jorge Mateo, Jorge Serrano, del que hemos hablado antes, tiene calle aquí. Vemos que, bueno, ya la balsa sigue existiendo en los años 70, pero ahí no se ha construido ningún cementerio. El cementerio nunca se llegó a hacer. Y es una pena, porque viendo el proyecto que hace Miguel López, pues era bastante curioso, ¿no? Sencillo, pero a la vez él hace hasta la herrería, las farolas, cómo tienen que ser todas las rejas, todas las puertas. No está fechado. Seguramente sea del 38, no está fechado, en la fecha no la pone. La dejan en blanco para completar, el proyecto no se completó. Cómo tienen que ser las farolas, cómo tienen que ser los nichos, cómo tiene que ser... No hay capilla, capilla no tiene, claro. ¿Y no son aptas todas las tierras para un cementerio? Por lo visto, no, tienen que ser unas tierras que permita que, primero, que no se momifique el cadáver, que se descomponga bien y que no se filtren a las aguas, al nivel freático, claro. Entonces había que hacer catas de tierra, ahora son máquinas que sacan las catas, antiguamente pues había que hacer excavaciones de un par de metros de profundidad a ver pues qué tipo de tierras eran. Y el cementerio, bueno, pues era, bueno, lo vemos aquí, las fosas comunes, sus nichos, las dependencias, no hay capilla, como digo, unos jardincitos, y bueno, no se llegó a hacer. Es una pena porque el cementerio no se llegó a construir. Por último, dentro de la charla quería hablar del Panteón de los Guijarro. Hemos hablado de sitios de enterramiento, la casa de Rafael Viravens, como curiosa. Tenemos el Panteón de los Guijarro, ¿saben cuál es, no? El que hay en este de aquí, bueno, ahora lo veremos, el de Villafranqueza, el que está enfrente del cementerio, ahora lo veremos. Bueno, el Panteón de los Guijarro se construye entre 1799 y 1803 por planos del maestro de obras de Villafranqueza, Vicente Ramón García. Dicen, algunos lo ponen como que es obra del arquitecto Jover. Yo he encontrado documentación que dicen que es de este señor. Bueno, igual era de Jover y este señor no lo hace, pero los planos son de este hombre. Y están en
en el archivo del, ¿cómo se llama? La Real Academia de San... No me acuerdo ahora, pero no me acuerdo ahora dónde estaban, pero los planos se pueden consultar. De hecho, Juana María Balsalobre en un libro habla de estos planos. No sé si es San Carlos, creo que es San Carlos. Siempre, sí. Ah, mira. El Panteón de los Guijarro. Sí, mira, tiene que ser interesante. Claro, es que se daba por hecho que era el arquitecto Jover, porque era muy parecida a la iglesia de Villafranqueza, pero por lo visto en el libro de Juana María Balsalobres salen los planos y dicen que son de Vicente Ramón García. Tiene que ser interesante. Y sí, era de la Academia de San Carlos. Sí, no recordaba, no lo he puesto, no me acordaba de qué nombre. Pero que también es casualidad, oye. Bueno, realmente el Panteón de los Guijarro es una estación del Vía Crucis. Hay 14 estaciones, la última, el Panteón, es el sepulcro, ¿no? La que hace 14. Hay 13 casetas o 13 cruces desde el principio hasta que llegas ahí, ¿no? El Vía Crucis que llegaba al Panteón de los Guijarro empezaba en la calle Calvario, que todavía existe, enganchaba con el Camino de los Ángeles, ahora lo veremos, y llegaba al Panteón. La construcción de la autopista cortó el camino del Calvario, con lo cual ya no se puede seguir por la calle del Calvario hasta el Panteón, tienes que bordear la autopista. Bueno, en la parte de abajo, aparte de ser caseta del Vía Crucis, la ermita del Vía Crucis, es Panteón, que está en la parte de abajo. El Panteón es lo que hay bajo, lo de arriba es una ermita. El Panteón se construye con una cripta octogonal y, bueno, como digo, fue concebido como Vía Crucis, la parte superior. Tenía un campanario, lo vamos a ver aquí en la foto, tenía una pequeña espadaña para colocar la campana, pero en la reforma que hizo Marius Bebía, pues quitó ese campanario. Bueno, tenía un muro perimetral, tenía una puerta muy bonita, paneles cerámicos, tenía una cruz en el patio. Todo eso, bueno, se perdió por completo, incluso la casa de los guardeses que vivían detrás, todo eso se perdió. En el altar está el sepulcro, ahora lo veremos. En la cripta fueron enterrados varias personas de la familia de los Guijarro, José Guijarro Espinosa, que era tío de Emilio Castelar, su esposa, que eran los fundadores del Panteón, y la familia hasta 1907 sigue enterrando a la familia. También se meten en la cripta que hay bajo, aparte de los nichos hay una cripta bajo tierra, una especie de osario, de fosa común, donde se entierran varias víctimas del cólera de Villafranqueza de 1885, de la gripe del 18, y por lo visto, según dicen las crónicas, el último enterrado era uno de los hijos de los caseros, que muere en 1930. Lo más lamentable, en su muro fueron fusilados parte de los mártires de la libertad el 14 de febrero de 1844. Fueron enterrados en la cripta, en la fosa del Panteón, menos uno que hemos visto que está en el cementerio de Villafranqueza. No sabemos por qué. En el año 26 fue colocada una placa en recuerdo de los mártires de la libertad, que, bueno, desapareció en los 80 y fue colocada hace unos 5 años. Todos los 14 el sábado siguiente, al 14 de febrero, este sábado, se hace el homenaje a los mártires de la libertad y se hace entrega del premio en defensa de las libertades, que este año, es de agradecer, bueno, damos las gracias, nos lo han concedido los miembros de Alicante Vivo. Con lo cual, si quieren venir ustedes el sábado que viene a las 5 de la tarde, se hará la procesión, a las 5:30 llega al Panteón, habrá unos discursos, se entrega el premio y se abrirá únicamente un día al año, se abre el Panteón, aprovechen si quieren, porque este sábado se va a abrir el Panteón de los Guijarro y es realmente bonito, ¿no? Aprovechen si quieren y lo conocen por dentro. Gracias. En el año 30, ya no se sabe quién eran los dueños, los caseros dicen que eran unos señores, todo el mundo se desentiende del Panteón, nadie quiere saber nada. Con lo cual el Panteón es clausurado y deja de tener dueño oficial porque no figura el dueño en ningún sitio ya. No quedan descendientes o los que quedan no quieren saber nada. En el 77, los guardeses, los caseros del Panteón que vivían allí, se trasladan a Virgen del Remedio, una casa nueva, y cierran el Panteón, que se queda sin dueño y sin vigilancia. Pues ya se pueden imaginar, ¿no? Es saqueado, profanado, roban todas las joyas, profanan todas las tumbas, sacan los huesos, los cadáveres, los esparcen por todos los lados, sacan a los mártires de la libertad, bueno, se hace un revoltijo de huesos por todos los lados y es un escándalo porque en prensa día sí, día también, aparecen esqueletos tirados por varias partes de Alicante, que es algo realmente lamentable. En el 93, por insistencia de los vecinos de Villafranqueza, el ayuntamiento se inscribe a su nombre el Panteón, que no tenía dueño,
y ya se reorganiza la procesión de los mártires de la libertad, que había quedado suspendida con la Guerra Civil, y en el 96 Marius Bebiar restaura el Panteón y el pintor José Vicente Coves hace las pinturas, restaura las pinturas del interior, que ahora las veremos. En el año 98 se inaugura el Panteón. Como digo, desde el 92 se ha celebrado la romería con 2 parones, en 2008 por las elecciones y en 2001 por la pandemia, fue virtual. Se pudo celebrar en febrero del 20, apenas unas semanas antes del lío. Como digo, solo se abre una vez al año. Si quieren venir este sábado, aprovechen. A las 5 nos vemos en la plaza de la iglesia de Villafranqueza y de ahí saldremos andando hasta el Panteón. Son 15 minutos, 20 minutos. El interior, como pueden ver, es maravilloso. Sorprende una cosa tan sencillita, tan lisa por fuera, pues lo bonito que es por dentro, ¿no? Vamos a ver unas fotos y con esto terminamos. A ver. Tángel, Villafranqueza Nuevo, Cementerio Inglés. El Cementerio Inglés no lo hemos visto. Ahora, si nos da tiempo, lo vemos. Panteón de los Guijarro. Bueno, fíjense. La cripta están vacíos, ya no queda. Los restos fueron enterrados en lo que quedaba, los 4 huesos que quedaban fueron enterrados en la cripta del Panteón. Los nichos estaban todos vacíos ya y saqueados. Vemos que la estación final de un Vía Crucis. Ahora veremos esta foto. Otro de los altares laterales, miren. Es un Vía Crucis, está claro, ¿no? Tienen la corona de espinas, parece que sean los clavos, no lo sé, muy bien. Y aquí tienen ustedes las 3 cruces del Calvario. Aquí se ponía la urna con el Cristo yacente del sepulcro. Ese sepulcro de Cristo, del cuerpo de Cristo. ¿Y eso es actualmente? Sí, eso está así ahora. Está precioso. Las pinturas son maravillosas. Aquí las vemos. Los restos de lápidas que se encontraron, las que pudieron encontrar, solo hay una entera, hay 2 enteras, lo demás son pedazos. Y todo esto es simbología de la pasión de Cristo, con lo cual el Panteón es lo de abajo, lo de arriba es una ermita, es la ermita del sepulcro, del Vía Crucis de Villafranqueza. La corona de espinas con los clavos, bueno, esto el que entienda de simbología religiosa seguro que lo interpreta mejor que yo. Y un sol justamente aquí arriba. Este es el exterior del Panteón. Ahora todo esto se ha pintado. Esta es el Panteón, la cripta, donde entraremos también, y aquí estaba la campana, que ya no está. El fusilamiento de los mártires de la libertad. Se fusilaron 7 el 14 de febrero y los 23 restantes el 8 de marzo en la Explanada. Hablaremos de eso también en el discurso del sábado. Así estaba el Panteón en los 80, no tenía tejas, no tenía puerta, estaba todo hecho polvo. Aquí estaba la lápida. No sé si se ve, si queda lápida o ya no. La lápida se ha repuesto en 2019 por el lado interno. En vez de estar por fuera, ahora se ha puesto por dentro en el mismo lugar. Podemos ampliar. Este sábado a las 5, desde la Plaza de la Constitución, desde la Plaza de Villafranqueza, andando ahí. Aprovechen porque es muy bonito de ver. Lo que yo cuente, cuando lo vean, y ahí está la lápida de los fusilados. Bueno, el Panteón, esto es del año 29. Aquí está el cementerio, la calle Calvario, que luego se llamó Pantaleón Bonet, el que lideraba a los mártires de la libertad. El camino del Calvario iba por aquí, enlazaba con el camino de Los Ángeles y llegaba al Panteón. Fíjese que el Panteón, la casa de los caseros, con la vivienda, el patio, las dependencias, la puerta de entrada. Este es el camino de Los Ángeles. Ahora se llama Paseo de los Mártires de la Libertad. Aquí estaba la finca esta, que era un restaurante, ahora está la gasolinera, derribaron la finca, el huerto de Valls y, todas las fincas que habían por aquí, que ya no queda ni una. En el año 88, fíjense, ya están construyendo la autovía. La calle Calvario, que es... ¿cuál es la calle Calvario? Esta de aquí, ya la han cortado. El camino del Calvario, donde iba el Vía Crucis, ya no está. Con lo cual ahora tienes que dar toda la vuelta y entrar por aquí. El Panteón en el 88 todavía está en pie, más o menos... Ya no tiene tejas, está blanco, la casa está en ruinas, las tapias están de aquella manera, ya no queda nada. Y así estaba en el año 96. Esta foto la hice yo. Está de color naranja porque ya saben que cuando era la última foto del carrete, a veces unas salían, otras no. Esta me salió de milagro. Está de color naranja por aquí debajo. Casi me quedo sin foto. Y fíjense cómo estaba, ¿no? Todo abierto, saqueado, lamentable. Y así es como está ahora. La autovía, la calle del Calvario, el Vía Crucis ya no puede ir por aquí, ya no existe el camino. Este es el camino de Los Ángeles, lo que era la antigua carretera que iba a Alicante, la nueva carretera que va a Alicante.
La finca derribada, el panteón, con la tapia con su forma, pero bueno, solamente queda la capilla. Bueno, tumbas abiertas, el panteón en la actualidad. Creo que no me queda ninguna foto. Faltaba lo del cementerio inglés, lo vemos rápido. Este es el cementerio inglés del actual cementerio de Alicante, que está en una de las esquinas. ¿Ves? Aquí lo podemos ver. British Cemetery, cementerio inglés, cementerio británico, con mi maravilloso acento. Tenemos, bueno, antes era cementerio protestante. Estos eran lápidas traídas del antiguo cementerio de San Blas, que las dejaron por ahí. Cuando yo fui acababan de hacer una reforma, habían limpiado, habían colocado muchas tumbas todas juntas, el consulado inglés, que es el dueño, lo había colocado todo había hecho una limpieza de todo aquello. Aún así, pues quedan tumbas. Bueno, esta es la vista del cementerio, lo que queda. Aquí han puesto una fosa común, pues con todos los restos que quedaban por aquí, los han juntado todos en una tumba y ya está. Queda una cruz por aquí, a ver si hay alguna foto en la puerta. Bueno, los nichos, las tumbas. Esta es una lápida de un marinero de 1800, muere a los 26 años en una caída desde el propio barco, lo que yo puedo interpretar, no se ve bien, 1836. O sea, recién construido el cementerio protestante de San Blas, esta tumba es de esa época. Muere John Bentley, muere a los 26 años, al caer era marinero del barco Clio, muerto por una caída desde Aloft. Loft es un piso, hombre, me imagino que caería de loft, tendrá otro significado que no sea. Y muere el 8 de septiembre de 1836. John Bentley, bueno, pone un poco la historia de este hombre, ¿no? Y esta tumba está ahí tirada en un rincón. El día menos pensado alguien salta, eso tiene valor, vamos. ¿Y qué más? Bueno, algunas de las tumbas, en memoria de Eduardo, no enorme, bueno, poco. Y la cruz esta que tenemos aquí de la señora Wallace, Helena Wallace, bueno, era la esposa de Henry Carey. Murió a los 54 años en 1902. Esta tumba es de San Blas, traída aquí. Y esto es lo que queda hoy del cementerio inglés. Normalmente suele estar lleno de matorrales. Yo tuve la suerte de ir cuando lo acababan de limpiar, con lo cual, pues bueno, está en bastante buen estado. Está cerrado con un candado. Tiene acceso por una puerta aparte. No se puede entrar por el cementerio. Como eran ingleses, el cementerio laico y el cementerio inglés tenían puerta diferente. No se podía entrar por la puerta principal. Hasta ese punto tenías que entrar por otra puerta aparte. Este lo mantiene todavía, el acceso separado. Y nada, simplemente pues comentarles al final, pues, ¿qué hay escrito de tema de cementerio? Bueno, el de Vidal Tour, del cementerio de San Blas, el de Vicente Martínez Morellá, que es cementerio de San Blas, antología epitáfica, es decir, recoge los epitafios, que al fin de cuentas eran como poemas en las lápidas del siglo XIX, y además cuenta un poco la historia del cementerio, toda la documentación que se conserva sobre la historia del cementerio. En nuestro libro Relatos de una ciudad dormida hablamos también de algunos temas. Montero Pérez escribe varios artículos sobre cementerios en la prensa histórica, y el Archivo Municipal de Alicante tiene documentación sobre el cementerio de San Blas, que es la documentación que les he traído yo. Pueden consultar el proyecto de Miguel López en el Archivo Municipal, y la Comisión Liquidadora del Cementerio de San Blas, que es una carpeta inmensa donde están todas las cartas que se mandan a todos los propietarios de todas las tumbas del cementerio pidiendo que van a cerrar, llévense sus restos o los llevamos a la fosa común. Mucha gente pues nos respondió. El pintor Gisbert, el pintor alcoyano, el pintor Gisbert, fue sacado del Ayuntamiento de Alcoy. Dice, este señor no tiene familia. Como Ayuntamiento de Alcoy solicitamos que los restos sean trasladados al cementerio de Alcoy. Entonces se hizo un acto protocolario, fue el Ayuntamiento de Alicante, el Ayuntamiento de Alcoy, llevaron al pintor Gisbert, se lo llevaron a Alcoy. Otras tumbas no fueron trasladadas y los restos pues fueron a parar anónimamente a la fosa común. Como digo, ese expediente, es una carpeta llena de sobres, es muy, muy interesante para ver. Y nada, señores, pues muchas gracias por su visita. Tenemos la siguiente charla. Ya les digo, si quieren vernos, nos volvemos a ver este sábado a las 5 en el Panteón de los Guijarro, y completamos esta charla con una visita al propio Panteón por dentro, que no les va a defraudar. La próxima charla, el jueves 14 de marzo, Mercados en Alicante. ¿Hay alguna pregunta? Del antiguo cementerio de San Blas con todo el desastre. No sé si está bonito. Era eso.
Con todo, ¿cómo? Con el cementerio. Gracias. Sí, hay alguna. Hay muy pocas, hay muy pocas. Existen, a ver, yo he traído algunas. Pasa que como ya hablé del cementerio de San Blas, las he pasado un poco así más rápido, pero sí, sí que hay. Esta, la que he traído yo, bueno, como ya comenté el cementerio, bueno, esta es del archivo municipal, ¿eh? El archivo municipal tiene unas cuantas, esta es de ellos, por el Ayuntamiento de Alicante. Ahí se ve, bueno, aquí esta ya debe ser de los años 50, porque, bueno, la iglesia, la capilla ya ha perdido el tejado se ha hundido, y bueno, ya está construido por aquí, no sé dónde está, el colegio Calvo Sotelo, el pintor Sorolla actual, perdón, ya está construido, o sea que tiene que ser, ya se están aplanando tierras por aquí tiene que ser años 40 más o menos, la iglesia, el tejado ya se ha hundido. No hay muchas, curioso. Del interior, bueno, estas circulan por internet, no son mías, de diferentes panteones que hay dentro. El Panteón de los Prits, seguramente los de atrás también, hay muchos que se trasladaron, no sé exactamente cuántos se trasladaron. Muchos sí, se trasladó, está en el cementerio actual, con la misma imagen y todo. Realmente la piedra se vendió al peso, entonces... Tiene que haber más restos, por ahí, por algunos sitios, pero... Las garitas del castillo también, ¿no? Sí, no, me está claro. La que pone la garita del reloj, esa es falsa también. Esa no es la de la campana, la garita de la campana. Esa no tiene nada que ver con la garita antigua. Seguramente, pues eso, aprovecharon algún... Claro, esta piedra luego se reutilizó. O sea, esta piedra tiene que estar reaprovechada para 20.000 paredes del castillo, para 20.000 cosas. O sea, tiene que estar por todos los lados. Muros de contención de taludes, era piedra al peso. Yo me equivoqué porque dije que hay unos relieves de mercurio que hay en el castillo de Santa Bárbara, mercurio, y dije, esto será del cementerio de San Blas, de un comerciante, y Luisa me dijo que no. Eso viene de la antigua pasarela del Postiguet, la pasarela que había a la altura del Paseíto Ramiro, pasarela con la escalinata, habían unos mercurios puestos en los arcos de laterales. Y es verdad, cuando me pasó Luisa las fotos, efectivamente, esos mercurios, alguien los quitó cuando derribaron la pasarela y los colocó en una pared sin venir a cuento, sin que nadie te diga nada, ahí están olvidados, en el castillo de Santa Bárbara. Claro, hay muchas tumbas repartidas por ahí, dije, pues bueno, estas piedras serán del cementerio, pues no, son de la pasarela. Pues ya lo tenemos. Gracias.